Feliz día, reunidos para compartir hoy esta palabra, la palabra del Señor, que es palabra que nos llena siempre a nosotros nuestra vida, motiva nuestra existencia y nos fortalece para que en nuestra vida podamos dar fruto y fruto en abundancia. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda llamada el lugar santo se hallaba el candelabro y la mesa con los panes sagrados. Separada por un velo, había una segunda tienda llamada el lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecer en expiación por sus propios pecados y por lo del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombre, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y la ceniza de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio de San Mateo, que está bastante corto, nos dice que a Jesús no le quedaba tiempo ni para comer, porque era tanta la gente que lo buscaba, era tanta la gente que lo seguía, era tanta la gente que lo quería escuchar, era tanta la gente que quería estar con él, que no le quedaba tiempo ni para comer. También su familia, al enterarse sus parientes, todo lo que estaba haciendo Jesús, lo fueron a buscar porque decía que se había vuelto loco. ¿Por qué? Porque lo habían conocido como aquel carpintero, aquella persona tranquila allá en Nazaret, trabajador, que tenía su fama de bueno, pero ellos no tenían ni la menor idea de que aquel carpintero sencillo, que tenía esa fama de bueno, era más que un carpintero, era el Mesías,
era el Hijo de Dios. Y ellos no entendían cómo que aquel noble carpintero luego hablaba con esa sabiduría, con esa capacidad, con esa autoridad, y por eso decían que se había vuelto loco. Era que la mente de sus parientes no podía llegar, no podía entender a Jesús. Y por eso cuando Jesús fue a Nazaret, estaba en la sinagoga de Nazaret, allí lo quisieron apedrear y acabar con su vida. Los propios amigos, sus propios parientes, los que lo conocían, los que habían estado con él, los que se habían criado con él, porque no entendía cómo aquel carpintero ahora se había convertido en aquel hombre que la gente lo escuchaba, que la gente quería estar con él, que la gente lo quería tocar, aquel hombre que hablaba con autoridad, aquel hombre que sus obras era apoteósica. Ese era Jesús. Pues bien, con razón nos dice Jesús en el Evangelio de que Él vino al mundo, no para que el mundo lo sirviera a Él vino fue a servir, a darse a los demás, a servir a los demás. Y por eso cuando Él nos dice a nosotros, aprenda de mí, pues nos está invitando que debemos aprender de Jesús esa capacidad de servir, tenemos que aprender de Jesús esa capacidad de amar, tenemos que aprender de Jesús esa capacidad de podernos donar a nuestros hermanos, de ser esos hijos de Dios, solidarios, imitadores de Jesús, que pasemos por el mundo haciendo el bien. Y Jesús se entregó totalmente a esa vida y por esa razón no le quedaba tiempo ni para comer. Pero nos tenemos que preguntar hasta este momento, ¿somos nosotros aquellas personas que nos estamos preocupando por escuchar a Jesús, por acercarnos a Jesús, por amar a Jesús, por aprender de Jesús, por imitar a Jesús, también para que así, de esa manera, podamos ser esos servidores en esta vida, mientras estemos acá en la faz de la tierra, antes de que el Señor nos llame a la casa del Padre, tenemos esa capacidad de servir, porque a veces somos personas que nos quedamos solamente con nuestras oraciones, con nuestras devociones, con esa fe, pero no vamos más allá, no tenemos la capacidad de servir, nos da miedo servir, nos da miedo de decirle sí al servicio, a la donación, para ayudar a otros hermanos, para ser también guía de otros hermanos, para ser solidarios y extenderle la mano a otros hermanos que necesitan, porque está aguantando hambre, porque necesita un consejo, porque necesita luces para salir de la oscuridad. Pues bien, preguntémonos ustedes y yo, hasta el día de hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros? Solamente nos estamos quedando con nuestra oración, con nuestras devociones, con nuestro rezo, y llegamos hasta ahí, solamente hasta ahí, o estamos dando aquel paso que el Señor quiere que hagamos, porque nuestras oraciones, nuestras devociones, nuestra fe es necesaria, muy necesaria, pero necesitamos un paso más adelante, donde podamos donar parte de nuestro tiempo, donar parte de nuestra vida al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de los pobres. Y así, pues, estamos imitando a Jesús, aquel que no le queda tiempo ni para comer. Pues bien, vamos a terminar nuestra reflexión bajo las manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.